Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio según San Marcos, algo muy corto. Luego vamos a ir a San Juan 15, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio según San Marcos, capítulo 2, 11, versículo 12, maldición de la higuera estéril. Tiene por título eso en la Reina Valera. San Marcos, capítulo 11, versículo 12. Dice que el Señor ese día salió esa mañana, salió de Betania, seguramente sin desayunar. No sabemos por qué. Y dice que al salir de Betania, una ciudad, dice que el Señor tuvo hambre. ¿Estamos allí? Amén. Amén. San Marcos, capítulo 11, versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y bocó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora volvemos a la higuera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Pero yo voy a caminar por la arista simplemente de la maldición, concentrarme en la maldición de la higuera, porque es ahí donde Dios me habló, de la maldición de la higuera. Dice que el Señor tuvo hambre al salir de Betania, y viendo la higuera se acercó a ella. Seguramente que lo que le atrajo a Jesús fue una higuera frondosa, una higuera muy espesa, ¿no? Y seguramente que asoció que estaría ya con frutos. Pero la higuera no tenía frutos. Y Marcos es el único que argumenta algo específico. Dice que no es culpa de la higuera, porque no era tiempo de higos. Pero algunos autores de teólogos dicen que posiblemente podría ser que la higuera posiblemente tuviera unos adelantos de su higo, ¿no? Hay higos que se adelantan, ¿no? Como a veces por ejemplo las uvas, ¿no? Uno mira el racimo de uva, y a veces ya hay una o dos uvas que están maduras, pero el resto está toda verde. Bueno, posiblemente
podía haber sido así, pero no había higos. Y dice que Dios maldice la higuera. Es una de las pocas veces que encontramos a Jesús sembrando una palabra que podemos decir de destrucción, enviando una palabra de destrucción. Y la higuera al otro día, los discípulos escucharon eso, y la higuera al otro día se secó, inmediatamente se secó. Fue algo que, más allá de que sea una ilustración natural, tenemos que implicar que hay una enseñanza espiritual, porque lo que dice Marcos, no era tiempo de higo, así que la culpa no era de la higuera. Pero Jesús, creo yo que Él buscó esa oportunidad, o se brindó esa oportunidad para emitir una enseñanza espiritual. Porque está hablando, representando a Israel, siempre fue representada por una higuera, la nación de Israel. Entonces, estaba diciendo que, de alguna forma, estaba transmitiendo que la nación que no quiso llevar fruto, y que no reconoció a Él, que no lo reconoció a Él como su Mesías, prometido por siglos, ahora que Él aparece en escena, no lo reconoce a Él, no reconoce a su Rey, y ahora esa nación quedaría resumida a eso, a secarse, de cierta manera. Y pasaría su testimonio del reino de Dios a otros, a nosotros los gentiles, como Él lo dice en otra oportunidad. Dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, que somos nosotros los gentiles. Pero la higuera tenía un problema. La higuera no tenía frutos, y la higuera tiene que tener frutos. Pero usted me dirá, argumentará, y con razón, no era tiempo de higos. Pero estamos hablando de frutos, yo creo que espirituales, sin lugar a duda. Porque este es el tiempo de rendir fruto para Dios, fruto de justicia para Dios de este mundo. No, pero ¿qué Dios va a demandar de nosotros los creyentes? Que aunque no sea un tiempo comúnmente de que la gente dé frutos de justicia, de temor, de santidad a Dios, nosotros los creyentes sí tenemos que tener frutos. Porque para eso fuimos insertados en la viña del Señor. Entonces, acá es una ilustración espiritual, y aprovechó, yo creo, el Señor la ocasión de ese formalismo, para combatir el formalismo religioso de los fariseos y los escribas, que eran carentes, al fin y al cabo, de una fe genuina, verdadera. Era una apariencia, porque vos la mirabas de lejos, a esa higuera seguramente que había todo un formato de apariencia, ¿no? De que era frondoso, debe tener mucho fruto, pero no tenía nada. Era una manifestación, aprovechó la ocasión para combatir el formalismo religioso de los fariseos y los escribas, que eran carentes del fruto de la fe, del arrepentimiento, y mucho más carentes del fruto del amor. No lo tenían. Era toda una religiosidad exterior, como hablábamos algo el domingo anterior. Y ahí podemos pasar a lo que Juan decía, el profeta Juan el Bautista, cuando venían los fariseos y los escribas a bautizarse en su bautismo de arrepentimiento. Él bautizaba para arrepentimiento. Juan el Bautista solía decir a la gente, a los fariseos que se acercaban: oh, fariseos hipócritas, ¿no? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos querían quedar bien ante la gente con su formalismo, cumplir ese rito, para que la gente siguiera teniendo de ellos una buena opinión. Pero resulta que ese acto de bautizarse, supuestamente en arrepentimiento, no era genuino. Y Juan, que era guiado por Dios, el profeta de Dios, discierne esa mala intención de los fariseos, y entonces él le dice: hagan fruto, haceos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué les demandaba Juan el Bautista? Allí en Lucas 3:8, no lo busque por favor, pero está allí. En Lucas 3:8, ¿qué le demandaba? Un arrepentimiento, que mostraran algo que fuera realmente sincero.
con evidencia de sinceridad. El arrepentimiento y la fe, hermanos, se conciben en nuestros corazones, porque allí está la raíz. Y allí es donde la higuera se secó, desde la raíz, porque la raíz significa o implica o de alguna manera representa que no había una fe genuina. Cuando un creyente tiene toda la apariencia de dar fruto, pero no tiene fruto. Parece sincero, pero no lo es. El sentir pesar por los pecados, y muchas veces lo que hacen el común de los creyentes, muchas veces sentir pesar por el pecado, se siente mal por el pecado, pero seguir cometiéndolos es evidencia de que no hay un verdadero arrepentimiento. Pecan con dolor, pero siguen pecando. Tenemos que saber de hacer frutos dignos de arrepentimiento, si no estamos en la misma representación que la higuera. Una imagen exterior que a veces es muy bonita, pero el asunto tiene que ser en sinceridad con Dios, nuestro corazón. La fe y el arrepentimiento son actitudes, hermanos, tenemos que resaltarlo, implicarlo, enfatizarlo, son actitudes habituales de nuestra vida. Tienen que ser actitudes habituales de nuestra vida. Jesús le dio tanta importancia al arrepentimiento, y Juan le dice, hagan frutos dignos del arrepentimiento, que haya evidencia de ese arrepentimiento que tiene que ser genuino en el creyente, en nosotros hoy, aplicándolo para nuestra vida. Y entonces los fariseos se acercaban con pensamientos contrarios que seguramente que Dios le revelaba a Juan su profeta. Dice, y no penséis dentro de vosotros mismos que sois descendientes de Abraham, porque de cierto os digo, decía Juan, que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Ellos tenían una confianza, somos descendientes de Abraham, como si eso, es como si un hijo de un creyente, de un pastor, se crea que él es salvo porque es hijo de un pastor, porque es hijo del creyente, la mamá o el papá creyente. Nada tiene que ver. La salvación es algo individual, personal, donde yo tengo que arrepentirme. Si no me arrepiento, dijo Jesús, todos perecen de igual manera. El asunto es partir de este mundo arrepentido, con evidencia de que en nuestro corazón y nuestra vida hubo un sincero arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar y cambiar, esa es la etimología de la palabra arrepentimiento, cambiar por lo tanto nuestra manera de vivir. La gente tiene que ver una diferencia entre antes de ser convertido y desconvertido. Antes, tiene que haber una diferencia. Cambiamos nuestra manera de pensar y luego tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, Juan combate todo eso. El arrepentimiento tiene que haber el arrepentimiento es algo que tiene que haber una coherencia casi, que diría yo, perfecta entre lo que yo pienso, entre lo que yo creo, entre lo que yo hablo y entre lo que yo hago. Tiene que haber una coherencia en nuestra vida. Lo que yo creo, lo que digo creer que creo, valga la redundancia, lo que yo creo que creo, valga la redundancia, lo que yo hablo en base a lo que creo, tiene que haber ahora una aplicación, también tiene que haber una coherencia con mi manera de vivir. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo en la misma línea de los fariseos. Jesús decía, todo lo que ellos digan, hagan, pero no vivan como ellos viven, porque ellos dicen y no hacen. Ponen carga pesada sobre la gente, pero ellos ni con un dedo quieren tocarlas. Pero eso le ponían carga a la gente. Y muchas veces eso sigue siendo una realidad también en nuestros días o en nuestro evangelio contemporáneo, lamentablemente. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad para cambiar de conducta. Arrepentimiento es hacer una vida consecuente con lo que creemos. Tiene que haber consecuencia, tiene que haber compatibilidad, tiene que haber coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo, la forma que yo vivo. Tiene que haber una coherencia. No estoy hablando que no va a haber algún pecado, porque la Biblia dice que
La voluntad de Dios es que no pequemos, pero si pecamos, así que ya está. Si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso. Todos, de alguna forma, seguimos pecando. Pero no que haya una inclinación a seguir pecando. Ese es el tema. Combatir el pecado. La Biblia dice, en la pluma de Pablo, dice, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia. El pecado, tenemos que despojarnos, luchar contra ese. Porque Juan les decía, el arrepentimiento también es una continua disposición buena en nuestro interior de decirle no al pecado. Eso es arrepentimiento, eso es estar arrepentido, hermano. Cuando yo le digo no al pecado. Puedo pecar, pero le digo no al pecado. Porque una de las cosas que hizo Dios, quebrantó el poder del pecado en Cristo. Lo quebrantó. Ya no es que el pecado ahora nos seduce y me arrastró, eso de que el diablo me llevó, me arrastró, me hizo hacerlo. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. El creyente tiene la gracia para resistir el pecado. Cuando pecamos así, pecamos porque decidimos pecar. Pero justamente arrepentimiento es estar en una actitud de resistir y decirle no al pecado. Porque Juan decía por qué ellos tenían que cambiar de arrepentimiento y volverse a un arrepentimiento sincero. Porque el hacha está a la raíz. Y todo árbol que no da buen fruto, decía Juan, es cortado y echado en el fuego. Si el árbol nos sirve, ¿quiénes son los árboles? Los creyentes. Si el árbol nos sirve para dar fruto, sirve para el fuego. Son las dos opciones. El árbol tiene que servir para dar fruto o sirve para el fuego. Una de dos. Con Dios no hay tintas medias en este caso. El árbol, el hacha está a la raíz está hablando de que estaban cerca de la ira de Dios. ¿Y hoy? ¿Está bien? Y el hacha está en la raíz. Yo digo, ¿qué estaba haciendo? Me imaginaba el hombre que hace, ¿no? Y me imaginaba esto y yo creo que mis hermanos, el varón me va a comprender. Cuando nosotros vamos a golpear con el hacha, ¿qué hacemos primero? Medimos dónde va el golpe. El hacha ya estaba en la raíz. Después que viene eso, ¿qué viene? El golpe. Estaban cerca de la ira de Dios. Y hermanos, la Biblia dice, y terminamos hablando el domingo pasado, que Jesús nos libra de la ira venidera. Pero que el que no se acoge a la misericordia de Cristo, recibirá con toda la ira de Dios, porque no quisieron acogerse a la misericordia que nos libra de Cristo, que nos libra de la ira venidera. Que Dios nos ayude a estar en ese sentido. Arrepentimiento es una actitud de disposición del ánimo manifestada hacia algo o hacia alguien. Tenemos que tener un arrepentimiento. Arrepentimiento también es mostrar una actitud de buen ánimo, es una actitud con disposición de nuestro ánimo. Nos disponemos con nuestro ánimo a decirle no al pecado. Juan 15, 16. Podemos mirar ahora las demandas del reino de Dios en la boca de Cristo. Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto. Observe que es singular, fruto. Y vuestro fruto permanezca. Ahora, un poquito más. Eso está en 15, 16. Juan 15, 5. En la boca de Cristo dice otra cosa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya está hablando de forma plural. Primero habló, usted puede ver la demanda va creciendo. Tenemos que producir fruto, dice. Ahora Jesús dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva la permanencia en Cristo, dice, en el camino de Dios, en su temor, en su santidad, nos va a llevar a conducir ¿a qué? A mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Pero encuentro otra demanda más todavía encima. Fruto, mucho fruto. Y ahora Filipenses 1:11 encontré que dice que estemos, que ante la venida del Señor,
que nos pueda encontrar Jesucristo ante su venida llenos de fruto de justicia. Ya no es fruto, ya no es mucho fruto, ahora es llenos de fruto de justicia. Por eso llamamos a este mensaje los árboles sin fruto destinados para el fuego y los árboles de justicia para la gloria de Dios. Que seamos en este último término. Amén. Estemos en ese último término, Dios amado, si no corrijamos por amor de Dios nuestro caminar en Cristo. Porque cuando Pablo dice que ante la venida del Señor estemos llenos de frutos de justicia, él nos da un contexto anterior, cómo estar ante la venida del Señor llenos de frutos de justicia. ¿Sí? Cuando Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Con qué lo podemos asociar? Está pidiendo fruto, dice fruto en singular. Fruto. Lo puedo asociar, así lo entendí en mi corazón, con los frutos del Espíritu, en el carácter del creyente. Y manifiestas son las obras de la carne, en 5.22, y en 5.23, Pablo dice en Gálatas, dice, y este es el obrar del Espíritu Santo, está hablando del obrar del Espíritu Santo. Y estos son el fruto, y el fruto del Espíritu, dice Pablo, este es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Nos está hablando el amor, empieza con el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la confianza, la benignidad, la longanimidad, la fe. Y ahí nombra los 9, creo que son 9 frutos, ¿no? Pero nombra el fruto del Espíritu, hablándonos de un proceso de santificación. En el momento que nosotros venimos a Cristo, comenzamos un proceso de santificación, donde Dios va a demandar que produzcamos fruto. ¿Dónde? En primer lugar, en nuestro carácter. Espiritual es en nuestro carácter, con el fruto del amor, que es producido por obra del Espíritu Santo, ni siquiera por nosotros los humanos. Pero cuando dice Jesús, os he puesto para que llevéis mucho fruto, ya está hablando de otro tipo de frutos, entiendo así. Y Pablo habla en Filipenses, dice que aquel día nos encuentre llenos de frutos de justicia, de justos. Que ojalá que sí. Amén. Para estar o recibir el regreso de Cristo, estar llenos, va a requerir de frutos de justicia que el Señor va a demandar de nosotros. Y entonces para estar llenos aquel día, Filipenses 1.9 dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo podemos aspirar a ser llenos de frutos de justicia para aquel día que el Señor cuando regrese? ¿Por medio de quién son? ¿Nuestro humano? No, por medio de Cristo, por nuestra unión con Cristo, por nuestra caminar en unidad con Cristo. Pero ¿cómo llegamos a esa postura de esperar al Señor? Que esa es lo ideal del creyente. Dios quiere hallar en nosotros los creyentes, cuando venga su regreso, que estemos llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Cosa que muchas veces, lamentablemente, brilla por la ausencia en el creyente contemporáneo. Lamentablemente. Estamos muchas veces llenos de fruto de malas obras. Pero la Biblia nos demanda de parte de Dios y nos dice cómo podemos. Y acá Pablo nos escribe. Yo leí ahora le voy a leer la Reina Valera, ahora voy a leer la versión popular para que podamos entender. Pablo dice así en la versión popular: ingredientes puse yo para ser llenos de frutos de justicia a la venida del Señor. Dice, y esta es mi oración. Así que implica oración. Y esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo. Así que, ¿qué va a tener que seguir creciendo? Pedir en oración, que nuestro amor siga creciendo, para que
y esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento. Que vamos a tener que, para ser llenos de justicia, llenos de frutos de justicia, vamos a tener que prosperar en el conocimiento de Dios, prosperar en nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que abrirse más, como la luz de la aurora que dice la Biblia. El entendimiento de los justos va como la luz de la aurora, va en aumento. Vamos por un camino, entonces oramos, dice, pero yo oro para que ustedes, el amor entre ustedes siga creciendo cada vez que esté acompañado, y que cada vez más esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento, para que sepan distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es. ¿Y qué más? Y por el poder de Jesucristo, o sea, por nuestra unión con Cristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Ustedes pueden dar una cosecha abundante de actos justos para la gloria de Dios. Así que los ingredientes los vamos a resumir. Para estar llenos de aquel día, el día del Señor, su regreso, estar llenos de fruto de justicia. Así que tenemos que tener oración, abundante amor, vamos a tener que ir creciendo en el amor, vamos a tener que adquirir mayor conocimiento, vamos a tener que tener un más completo entendimiento, vamos por el camino. Y vamos a ese entendimiento, ese conocimiento que Jeremías, en la boca de Jeremías, Dios mismo dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino alábese en esto, en conocerme el hombre, quien quiera que sea el creyente, en conocerme y entenderme. Que podamos avanzar en eso. Amén. Cuando mayoría de muchas veces en los círculos supuestamente creyentes de cristianos, se va por otros caminos, ven a bendecir tu milagro, la prosperidad, la bendición, todas esas cosas que están bien, pero hermano, ¿qué nos está demandando Dios? Que en su regreso nos pueda hallar llenos de frutos de justicia, para gloria de Dios, porque eso es que glorifica a Dios. Porque Jesús dijo: para esto os he puesto a ustedes, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué cosa he glorificado a mi Padre? ¿En que recibamos un milagro? No, en que llevemos mucho fruto. Y acá Pablo nos da la receta, permítame esta expresión, la receta para nosotros producir aquel día, recibir a Cristo aquel día lleno de fruto de justicia. Y nos dice cómo. Debemos de orar, debemos que el amor de Dios y a mi prójimo tiene que crecer, tengo que seguir abundando en mayor abundancia de conocimiento y entendimiento, completar más mi entendimiento, hacerlo más completo en mí, para que acerca de Dios, ¿no? Y así podré distinguir lo que realmente es importante. Cuando crecemos en el amor a Dios, cuando crezco en el amor a mi prójimo, cuando crezco en el conocimiento, cuando crezco en mi entendimiento, ¿qué va a redundar eso? Voy a redundar que voy a saber elegir, discernir, distinguir las cosas que son más importantes. Lo que Pablo dice en una de sus cartas: busquen, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de qué. ¿Qué busca el creyente natural, normal? Permítame la palabra, no estoy diciendo normal, estoy diciendo comúnmente, normalmente. ¿Qué busca el creyente? Las cosas de la tierra. Pero tenemos que buscar esas cosas para que aquel día nos encuentre como remanente de Dios, llenos de fruto de justicia. Así estaremos limpios ante el rapto y sin faltas aquel día en que Cristo vuelva. Y así también, por el poder de Jesucristo, entiendo que por el poder del Espíritu Santo, daremos una cosecha abundante de actos justos, o estaremos llenos de fruto de justicia para la gloria de Dios. Amén. ¿Quién piensa en la gloria de Dios? Pablo escribe en su carta y dice: todos buscan lo suyo. Nadie se importa por los intereses de Cristo, que podamos interesarnos nosotros como remanentes. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Los frutos a los cuales se refería Cristo, yo creo que son los frutos del carácter. Aquí vemos 3 clases de frutos, ¿no? Vemos la demanda, más el fruto del amor, más el fruto del Espíritu, es el amor, dice Gálatas. Y Cristo dijo: si yo los elegí a ustedes, así que para que lleven fruto.
fruto, en singular, no en plural, fruto. Y yo creo que ese fruto al cual se refería Cristo estaba apuntando en la formación primero del carácter. Nuestro estilo de vida tiene que ser parecido al de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Mas el Señor sigue hablando y dice, para que llevéis fruto, pero luego dice, el que permanece en mí y yo en él, si permanecemos en el camino del Señor, si permanecemos en el temor a Dios, si permanecemos en la búsqueda del conocimiento y la verdad, que el Espíritu Santo dice que les revelará toda la verdad. Conocemos algo de la verdad. La verdad es una verdad que se va revelando de forma progresiva. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos dará esa verdad capacidad para discernir las cosas que son importantes para Dios, las que le alegran el corazón a Dios. Y ya dice, el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Amén. Y Pablo dice, que aquel día, cuando venga el Señor Jesucristo, estemos llenos de frutos de justicia que involucran, vuelvo a decirlo, orar, crecer en amor, crecer en conocimiento, o que va a implicar eso, crecer en entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que crecer en discernimiento, en distinguir las cosas que es más importantes, lo que le gusta a Dios, lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. Así estaremos limpios, sin falta, y aquel día dice que daremos gloria y alabanza a nuestro Dios, porque hemos vivido con frutos para la gloria de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer entonces es clave para dar frutos, mucho fruto. Amén. Permanecer en Cristo es clave. Amén. Para dar ¿cómo es que decía Pablo? Una multitud de frutos. ¿Cómo era que le decía? Ay, ya me olvidé. Muchos frutos, pero eso es otra palabra. Bueno, para que podamos nosotros tener llenos de fruto. Entonces, permanecer es la clave. Buscamos permanecer, la definición del diccionario dice así, es quedarse, es no cambiar. Permanecer es mantenerse en el camino recto, digo yo, ¿no? ¿Qué es mantenerse? En el camino recto. Permanecer es continuar en un estado, en una circunstancia. Sería lo que Pablo decía, ¿no? No os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar. Permanezca en lo que ha conocido. Permanezca en las convicciones que Dios le ha implantado en su corazón. Permanezca. Amén. Permanecer es no cambiar. ¿Qué es lo que va a hacer la gente en los últimos días? Nuestros días. Dice que el amor de muchos se enfriará a causa del aumento de la maldad. Pero hay otras características también que van a ser constantes en nuestros días. Dice que las personas, los creyentes, no van a sufrir más, ¿qué cosa? La sana doctrina, la sana enseñanza. Sino que ¿permanecerán en Cristo? No, porque dice, permanecer es no desviarse. Y dice que las personas, muchos creyentes, en los últimos días, se van a desviar de la sana doctrina y se amontonarán, buscarán maestros que serán conforme, esos maestros que la gente buscará, el creyente buscará. ¿Cuál será? Comúnmente buscará. Creyente buscará maestros que le enseñen, que le digan lo que ellos quieren oír. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. La concupiscencia es los deseos, que son contrarios a los deseos de Dios. Buscan maestros que le digan los deseos. Teniendo comezón de oír, dice Pablo, se buscarán, tienen comezón, tienen ganas de oír algo de Dios. Pero ¿qué es lo que quieren oír? ¿La verdad o quieren oír lo que les gusta oír? Hermanos, hagamos presente que la sana doctrina muchas veces trae lo que dice Pablo, no sufrirán. ¿Qué trae la sana doctrina a veces? Sufrimiento. ¿Sufrimiento dónde? En nuestra carne. Porque combate todo lo que es naturalidad del hombre, naturaleza humana. Combate nuestra naturaleza pecaminosa. La sana doctrina lleva ese sentido. Permanecer, pero vamos a mirar permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Dígame la verdad. ¿Se ve mucho fruto en los creyentes?
Yo creo que estamos en la misma línea. Creo que lamentablemente no se ve en nosotros los creyentes mucho fruto espiritual. Vamos a mirar después algunos de los frutos, ¿no? Pero ¿qué es permanecer? Ya dijimos lo que es permanecer según la definición del diccionario. Pero ¿qué es permanecer? Yo busco ahora definir todos los términos, no por la definición del diccionario humano, sino por la definición, todas las definiciones, lo que es pecado, lo que es verdad, lo que es mentira, todas las definiciones las tengo que encontrar ahora, ¿dónde? En el manual de la Biblia, en la palabra de Dios. Y la definición de qué es permanecer, según la Biblia, según la definición bíblica, el que permanece en él, dice 1 Juan 2:6, está hablando de permanecer, de no desviarse, de estarse quieto en un lugar establecido. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuidado con la demanda, ¿no? Es altísima la demanda, ¿no? ¿Cómo anduvo Jesús? La segunda pregunta que surge. Si permanecer es andar como él anduvo, como anduvo Cristo, ¿cómo anduvo Jesús? Bueno, el registro de Hechos 10, 28 o 38 dice así. Dice que Cristo, Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, quien anduvo, y como dice Jesús, anduvo haciendo bienes. Y muchas veces nosotros los creyentes, ¿qué hacemos? Al contrario. Anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. ¿Qué dirían el creyente contemporáneo de hoy? ¿Cuáles serían los bienes que hizo Jesús? Anduvo haciendo bienes. ¿Cuáles serían los bienes que anduvo haciendo Cristo? Ahora estamos en la tercera pregunta. Si permanecer es andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo haciendo bienes. ¿Cuáles serían la prioridad de Dios en los bienes que manifestó Jesucristo en su ministerio terrenal? ¿Cuál sería? Hablando del reino. Espiritual. Espirituales, hablo del reino. El arrepentimiento. Pero ¿cuál sería la prioridad de Dios? Muchas veces, seguro que está la salvación de las almas, ¿sí? Él no vino para perder las almas, Él vino para salvarlas. Está en esa línea. Pero hermanos, muchas veces el creyente comúnmente diría que los bienes que Cristo hizo, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, ¿no? Endemoniados, a libertar a los endemoniados, eso los bienes muchas veces. Pero observe que dice, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Así que la sanidad opera en segundo plano. Los milagros físicos, los milagros naturales que el hombre espera de Dios, están en segundo lugar. Los bienes. ¿Cuál es el bien? El primer bien en la escala, ¿cuál podríamos definir en la escala de prioridad de los bienes de Cristo? Bueno, Lucas 2:32 nos dice que Cristo es luz de revelación para los gentiles. Así que el primer bien que anduvo haciendo Cristo, que nosotros podemos imitarle, que es compartiendo la palabra. Porque la palabra, dice de Dios mismo, que en Cristo está, es luz de revelación en el interior del ser humano. Cristo es la luz de revelación para los gentiles. La primera operación de la gracia, cuando Dios visita la gracia con una persona, es la gracia de darle luz. Porque se acuerda del principio. El libro de Génesis es llamado también libro de principios. ¿Sabía usted que se puede llamar libro de principios? Uno de los principios de Dios, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué es lo que hace Dios primero? Sea la luz. Porque ¿qué hace la luz? Alumbra. Sí, es una... Pero alumbra, no solamente que alumbra, sino que la luz permite ver la realidad de las cosas. Ver las cosas como están. Cuando la luz sea la luz, Dios comienza a ordenar. Por eso la Biblia dice, por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo empieza a ordenar los pasos del hombre? La luz de la palabra. ¿Y qué es lo que hacía la prioridad de Dios? ¿Cuáles los bienes que podemos estar descubriendo que Cristo hacía para aplicarlo también en nuestra vida? Anduvo haciendo, porque está resumido, Pedro resume en el libro de los Hechos, magistralmente, cómo fue
la vida de justicia, la vida de los actos de justicia, de los frutos de justicia, lleno de frutos de justicia de Cristo. Resume magistralmente en esa: anduvo haciendo bienes y sanando los oprimidos del diablo. Entonces queremos de alguna forma combatir ese énfasis que se pone en las señales físicas, en milagros y señales y maravillas, porque Cristo anduvo haciendo bienes. Y en segundo lugar, en segundo plano, ahí aparece sanando a los oprimidos del diablo. La prioridad de Dios entonces es luz de revelación para los gentiles, para aquellos que no somos del pueblo de Dios. Es la primera operación de la gracia sobre la vida de un corazón de una persona. Proverbios 6:23 nos responde. ¿Cuál sería entonces la escala de prioridad de los bienes de Cristo? Proverbios 6:23 nos responde: porque el mandamiento es lámpara, dice, y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Allí tenemos entonces una gran cantidad de información bíblica que nos permite saber discernir cuáles fueran esos bienes, la prioridad de esos bienes. La prioridad de Dios manifestada en Cristo es el bien entonces, ¿de cuál cosa? ¿De qué cosa? El primer bien que hacía Cristo en su enfoque, en su prioridad, número uno, en su ministerio, esos frutos de justicia, lleno el Señor de frutos de justicia plenamente. Le voy a dar algunos versículos y nos vamos a dar cuenta. Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando, ¿vio que aparece después? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, en los templos. Marcos 1:38 y 39, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas, expulsando demonios. En segundo lugar, ¿vio? ¿Le aparece? Las prioridades de Dios en esos bienes que anduvo haciendo Cristo para nosotros inspirarnos y seguir su ejemplo. Y estaba maravillado, dice Marcos 6:6 y 54 y el versículo 56, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren lo que dice un admirador del poder de Dios sin conocer al Dios de poder. ¿Escuchó bien? Un admirador del poder de Dios sin conocer al Dios de poder. Juan 3:2. Y este vino a Jesús de noche. ¿Está hablando de quién? Nicodemo. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Mateo 11:1-5, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Lucas 12:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía su camino a Jerusalén. ¿Cuál es la prioridad de Jesús entonces? Enseñanza. Enseña la palabra. Ah, pero yo no soy maestro. Enseña lo que te enseñan. Enseña lo que sabes. Porque somos un eslabón de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Enseña la palabra. Enseña la palabra. Cada vez que compartas el evangelio, predica, enseña la palabra, enseña lo que tú sabes. Eres un eslabón en la cadena de bendición de Dios, vuelvo a repetirlo. Por amor de Dios, hermanos, la luz, el accionar de Dios al principio, ya lo dijimos, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacío. ¿Qué hace Dios? La luz. ¿Por qué necesitamos enseñar la palabra en esos bienes que Jesús nos inspira con su ejemplo de vida? Porque dice que el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros cambiemos el chip, hermano, de invitar a la gente por un milagro, por una señal, por una sanidad. Invitemos a la gente para que conozca al Dios verdadero. Prediquemos la palabra, enseñemos la palabra. Enseñemos la palabra. Porque dice el Salmo 42, por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
Y lamentablemente hoy vivimos eso, hermano. Muchos experimentan el poder de Dios sin conocer al Dios de poder. ¿Habrá gente así? Gente que experimenta milagros, prodigios, señales. ¿Y aquel día qué le dirán? En tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les dirá? No los conozco. Nunca conocieron, experimentaron el poder de Dios sin conocer al Dios de poder. ¡Qué terrible tragedia! Hermanos, entonces podemos ver la importancia del primer bien de Cristo. Recuerda que Él vino para abrir los ojos de los ciegos, dice la Biblia. Y lo hace a través de la enseñanza. La enseñanza. Hacer discípulos, ¿podemos hacerlo nosotros cualquiera o tiene que ser solo el pastor? Ir y hacer discípulos. ¿Esa comisión para quién es? Para todos. Para todos. Ir y hacer discípulos. ¿Haciendo qué cosa? Enseñándoles. Haga un discípulo. Este año, por amor de Dios, proyecte su vida a ser un discípulo. Un discípulo. ¿Y qué le va a enseñar? Lo que sabe. Lo que usted sabe. Enséñele lo que usted sabe. Haga discípulos enseñándoles. ¿Por qué es el ministerio más rechazado? ¿Por qué cree que es el ministerio más rechazado el de maestro? Es el ministerio más rechazado, hermano. Es el más rechazado. Se dice que no sufrirá la sana doctrina. ¿Quiénes son los que enseñan la sana doctrina? Los maestros de Dios. Y se buscarán maestros que enseñan a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, que correspondan a sus propios deseos que tiene en el corazón de la gente. Entonces, ¿quiénes serán los que más promovidos serán en este tiempo? Los falsos maestros. Pero los que son más rechazados son los maestros fieles que Dios tiene. Dios se revela a través de la enseñanza. Él es el ministerio más rechazado, es el maestro fiel de la Escritura. Cada vez va a ser más rechazado. Por eso Daniel dice que aquel día, en Daniel 12:3, dice que los entendidos resplandecerán y los que enseñan a la justicia, a la multitud, los que enseñan la justicia que lleva sentido de qué, lo que enseña qué, la palabra a la multitud, dice que ellos, ¿qué les pasará? Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Acá es el bloom de los apóstoles, los profetas, de los superapóstoles, de los querubines, no sé qué, yo creo que hay querubines ya. Sí, hay un misterio de querubines y no sé qué más. Pero allá, ¿qué aparecerá? El ministerio de la enseñanza será. ¿Y quién diga que usted no puede participar de eso? Si usted puede ser discípulo, aunque no sea un maestro. ¿Amén? ¿De qué manera hace un discípulo? Enseñándole a su nieto, a su nieta, a su sobrino, a su vecino. Haga este año, proyecte en su corazón a ser un discípulo para la gloria de Dios. Amén. Porque hay una terrible advertencia, hermano. Anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Claro que ese bien, háblela, enseñe la palabra acerca de la misericordia de Dios, enseñe la palabra acerca del amor de Dios, enseñe la palabra, usted ya ha recibido instrucciones, enseñe la palabra acerca de la esperanza que es Cristo, nuestra gloria, enseñe la palabra respecto a lo que viene para adelante, enseñe la palabra, que al hablar con la persona que esté en su frente, hablemos enseñando la palabra. Porque ese es el primer bien que experimentó Cristo, lo hemos experimentado. Aprendíamos en el seminario en aquel entonces que una doctrina para ser predicada necesita 3 textos, leí como 10. Que Cristo, y no se tiene que contradecir entre sí, Cristo, el énfasis en su ministerio terrenal, sus bienes, el primer bien que hizo, es la enseñanza de la palabra. Y hay una terrible advertencia, hermano, para muchos creyentes que están disfrutando hoy de lo que ellos creen que es el beneplácito de Dios, pero lo que están disfrutando muchos creyentes, esperemos que no estemos ahí, es la dilatación de la ira de Dios. Cuando no tenemos frutos, hermano, antes de ser cortados por la intercesión, yo creo que, ¿se acuerda de Lucas 13:7? Allí habla de que, dice que vino el dueño de la viña, vino a buscar fruto en la viña
y no lo halló. Y se dice una palabra allí. Dice que hace 3 años que venga a buscar fruto en ella. ¿Y qué manda hacer? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Creyentes sin fruto. Y algunos de ellos están disfrutando de lo que creen que es el beneplácito de Dios, pero es la dilatación, porque dice que el viñador intervino, ¿no? Sí. Y oró, déjala, todavía este año. Pero tenemos que poner atención que Dios, aquella higuera, fue una vez y la maldijo, ¿no? Con una palabra de destrucción. Pero acá en nuestra oportunidad dice que por 3 años, sabemos que por lo menos 3 veces Dios puede venir a buscar fruto en un creyente. Y si no lo encuentra, ¿qué va a pasar? Todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque significa que somos salvos por las obras, no. Significa, es evidencia, un árbol que nosotros, un creyente que nos da buen fruto, es evidencia que no tiene la naturaleza de Dios. Porque es en el poder del Espíritu Santo que nosotros hacemos buenas obras. Es en el poder del Espíritu Santo que nosotros damos buen fruto. Es en el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos, por la obra de Cristo, por nuestra unión con Cristo, podemos dar multitud de frutos. ¿Cómo es que decía Pablo en Filipenses? Muchos frutos, ¿no? Es más que eso. Que Dios nos ayude, hermanos, a dar mucho fruto. Multitud de frutos. Abundancia de frutos. ¿Es otra palabra? No importa. Frutos dignos de arrepentimiento. Ya lo vimos en Juan. Frutos del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Ya lo vimos también. Podemos dar fruto. ¿Vio que hay varios frutos? Fruto del Espíritu de arrepentimiento. Fruto del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Dice que si somos guiados por Dios, el Espíritu Santo va a meternos en un proceso, va a ponernos en un proceso de santificación, que dice, y esto es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, longanimidad. Hay una cantidad de frutos en nuestro carácter, pero también hay otros frutos de misericordia que quiero brevemente hablar. ¿Habrá frutos de misericordia en nuestra vida? Tiene que haberlos. ¿Se acuerdan de Lucas 10:37? Allí el Señor dice que cuenta una parábola, dice que un hombre iba por un camino y los saqueadores, los bandidos lo agarraron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Dice que pasó un sacerdote. ¿El sacerdote tenía fruto? No, porque pasó de largo. Un escriba, el ayudante del sacerdote, dice que un levita, creo que era un levita, el ayudante del sacerdote, dice que también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, dice que se detuvo allí, que se bajó de su cabalgadura. ¿Qué más hizo? Frutos de misericordia. Estamos ahora aprendiendo frutos de misericordia. ¿Qué más hizo? Lo curó con su vino y aceite. El vino tenía un sentido más medicinal allí. El aceite. Lo cargó sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón. Miren la cantidad de cosas. Frutos de misericordia que Dios también espera de nosotros. ¿Sí? Allí usted tiene que el samaritano perdió su tiempo allí, ¿no? ¿Invirtió tiempo en otro o no? Yeah. Invirtió tiempo en otro. ¿Cuál es la característica del creyente comúnmente hoy? Venga a buscar su bendición. Estamos en búsqueda de nuestra bendición, pero nadie piensa en los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? El amor al prójimo, también tenemos que pensar. El amor a Dios y el amor al prójimo no se puede enfriar en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Amén. A invertir tiempo con los demás, hermano. Como lo hizo el samaritano en esa parábola. ¿Qué más hizo el samaritano? Puso su vino, puso su aceite, puso su cabalgadura. Eso habla de tiempo, habla de inversión, habla de nuestros bienes. Muy bien, esos bienes. Habla de nuestros bienes. Habla de dinero, lo dejó en el mesón, pagó por él y dijo, si gastarle de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Eso implica actos de misericordia, frutos de misericordia que Dios está viendo. Porque termina diciendo, preguntando, dice, ¿quién es el que usó? ¿Quién es el que es el prójimo? Dice, aquel que usó de misericordia. Dice, bueno, ves tú y haz lo mismo. Tomamos de esa parábola un montón de elementos que sirven para nosotros producir frutos de misericordia que Dios espera de nosotros, su pueblo. Muchas veces el creyente común
pasamos de largo ante la necesidad del prójimo, hermano. Que Dios nos ayude a no mirar solamente para nuestro ombligo, mirar para la realidad de nuestros vecinos, de nuestras personas que nos rodean. Hay un prójimo que nos necesita como representantes de Dios. Somos nosotros los instrumentos que Dios va a usar, el remanente de Dios, por amor de Dios. Saquemos nuestra mirada a nosotros mismos. Una de las características esenciales que el hombre va a tener en los últimos días es el amor a sí mismo. Serán amadores de sí mismos. Y muchas veces el creyente comúnmente está contaminado. Se ama a sí mismo. Solo busca las bendiciones para sí mismo. Piensa en los demás, porque eso es el amor de la misericordia de Dios. Son frutos de misericordia de Dios que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, por amor de Dios. Amén. Jesús no pasó de largo. Jesús se detuvo cuando nadie se detenía por nosotros. Ahora ve tú y haz lo mismo con otros, por amor de Dios. Hagamos actos de misericordia, que son frutos de misericordia que Jesucristo nos permite hacer en el poder de su Espíritu Santo y por nuestra unidad en Cristo, con Cristo. Amén. Amén. Porque si hacemos algo para la gloria de Dios, es por nuestra naturaleza humana, no es por nuestra unidad. Dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, residiendo en nuestra vida, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso podemos hacer esas buenas obras, en este caso de misericordia, obras dignas de arrepentimiento, obras frutos de nuestro carácter, frutos del Espíritu Santo en el proceso de santificación de nuestro carácter, frutos de misericordia, que involucró tiempo en otro, lo cargó sobre su montura, sus propios medios que él tenía para movilizarse, invirtió tiempo en otra persona, ¿sí? ¿Podamos hacerlo o no? Amén. Lo llevó al mesón, echó vino y aceite, invirtió dinero, cuidó de él y luego se lo encargó a otro, por amor de Dios. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Citas del primer bien de Cristo nos recuerda que Él vino para mostrarnos su vida llena de bienes, andando llena de bienes. Por eso tenemos que permanecer en Cristo y liberando a los oprimidos del diablo. Pero hay una terrible advertencia entonces, que muchos creyentes están disfrutando de la dilatación del castigo. Ya lo hemos hablado. Y Spurgeon explicó, dice que aquel hombre vino a la higuera en Lucas 13:7 y córtala, porque no está dando fruto. Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Y dice que no fue cortada porque alguien intercedió por ella. Dijo, déjala este año. Entonces queremos advertir, hermano, si no estamos dando fruto, tengamos cuidado. No es que estamos en buena paz con Dios, no es que estamos en beneplácito con Dios. Puede que muchas veces estemos todo por el contrario. Dios está simplemente dilatando el castigo. Puede ser por la oración sacerdotal de Cristo, que está intercediendo por nosotros allá en los cielos. Dice que vive para interceder por siempre allá en los cielos. Puede ser por la intercesión de los siervos de Dios, que también Dios escucha la oración de justo, ¿sí o no? Amén. Amén. La oración de justo puede mucho, y a veces la oración de los siervos de Dios está teniendo misericordia, pero eso implica dilación del castigo, no exención del castigo. El castigo va a llegar, va a ser cortado el pueblo de Dios, pero lo que se pide lo que Dios propone es dilatación en el tiempo de su castigo, pero Dios es un juez justo que implica, que demanda de nosotros, su pueblo, su remanente, frutos de justicia, llenos de frutos de justicia, llenos. Pablo dice, llenos de frutos de justicia. Que abunden los frutos. Que abunden los frutos de justicia ante la venida del Señor. Árboles secos sin fruto. Y Spurgeon decía, hay un tiempo para la tala de árboles y se confunden que están bien ante Dios, sin fruto. Y hay un tiempo determinado para la tala de árboles, decía Spurgeon, y hay un tiempo determinado para cortarlo para abajo y echar en el fuego al pecador inútil. Eso lo escribía en su tiempo el Spurgeon, el predicador. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser árboles de justicia de Jehová. Descripción de un árbol sin fruto. El árbol sin fruto, dijo Jesús. ¿Acaso, preguntó Jesús, se recogen uvas de los espinos?
oh hijo de los abrojos, todo buen árbol, si eres buen árbol y yo soy buen árbol, ¿qué tiene que dar? Buen fruto. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo sigue dando. Incluso puede estar en una congregación, puede estar en una iglesia, puede estar en un buen lugar, pero el árbol malo, que sepamos reconocerlo si está en nuestra vida eso, si el árbol malo da frutos malos. ¿Cuáles serían los frutos malos? Las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Llevemos la cruz. De la Biblia dice que somos llamados a ser llenos de fruto de justicia ante la venida de Cristo. La Biblia dice que somos árboles de justicia, que dan fruto para alimentar a otros. Isaías 61:3 dice que somos árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuánto podemos decir amén? El Salmo 92:12 al 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor, en sus atrios, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Y aún en la vejez fructificará. Estarán vigorosos y verdes. Nadie hay tan viejo para no considerarse que puede dar fruto. Le explicamos, le enseñamos esta palabra por la boca misma de Dios, hermanos. Frutos de misericordia, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de nuestro carácter, frutos de misericordia en la parábola del samaritano. Hemos aprendido. Apliquemos ahora nuestra vida. Amén. Porque lamentablemente, Mateo 7 dice que aquel día habrá muchos árboles sin buen fruto. Muchos, lamentablemente en aquel día, por haber rechazado la sana enseñanza, recién se darán cuenta que experimentaron el poder de Dios sin conocer al Dios de poder. Porque muchos, dice, no pocos, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, ¿qué les dirá el Señor? Esperemos que no estemos ahí, por amor de Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Que Dios nos ayude, hermanos. Árboles de justicia. Árboles de justicia. Amén. Creemos que sí, por fe. Tenemos la evidencia para aplicarla a nuestra vida ahora. La información bíblica, la palabra de Dios. Árboles de misericordia, árboles llenos de fruto de misericordia, llenos de fruto de justicia aquel día del regreso al Señor. Amén. Por eso entiendo que lo que Pablo dice en su carta, que muchos aquel día se volverán avergonzados. Y posiblemente porque se darán cuenta que se quedaron sin frutos de justicia. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Porque todo árbol, y advertimos, hermanos, todo árbol que nos dé buen fruto, por amor de Dios, cambie su manera de pensar y comience con el principio: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hagan dignos. Arrepentimiento implica actitudes dignas de arrepentimiento. Evidencias que manifiesten que estamos arrepentidos. En nuestra mente y corazón tiene que haber cambios en nuestra manera de pensar y cambios en nuestra manera de vivir. Podemos comenzar al principio, nunca es tarde cuando Dios nos habla. Si alguien puede oír la voz de Dios y se ve en el espejo de la palabra, se ve en este estado de perdición como árboles sin fruto, puede comenzar esta noche en el nombre de Jesús, de la mano de Dios, arrepintiéndose y recibiendo a Jesús como su único y Señor y su único Salvador, y aceptando aquella obra de redención infinita, elevada y hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, sobre aquel que está en esa posición de árboles sin fruto. Árboles sin fruto de misericordia, árboles sin fruto de arrepentimiento, árboles sin fruto, Dios mío, de carácter, Señor. Árboles, Dios mío, plantío de Jehová, somos llamados a ser plantío tuyo en tus manos, Señor. Pedimos que este año podamos intensificar ese obrar a través de
Permítame esta expresión, Padre, la receta que nos has dado a través de la pluma de Pablo, Señor, en esa receta espiritual para aquel día recibirte llenos de frutos de justicia en Cristo, Señor, por medio de su Espíritu, por medio de nuestra unidad con Cristo, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Permítanos, Señor, ahora aplicar esta palabra para que podamos ser ese plantío de Jehová para gloria suya, Padre. Y oramos y rogamos, suplicamos e imploramos por aquel que está en estado, Dios mío, de perdición, oh Dios, en estado, Dios mío, de confusión en su mente, Señor, creyendo que actos exteriores o ritos o sacramentos, Señor, le pueden librar, Señor, de ser un árbol cortado y echado en el fuego. Ayúdale, Padre, a discernir a aquellos que están en peligro, Padre, para que puedan recibir la revelación de tu palabra y puedan venir al conocimiento de la verdad que es Cristo nuestro Señor. Padre, todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Rogamos por esos árboles, Dios mío, que están en peligro, aquellos que están dilatando, Señor, el volver a tus caminos de forma responsable, oh Dios. Rogamos para que tu Espíritu Santo, con quien convence de pecado, justicia y juicio, les pueda convertir impartiendo el poder de tu bendita palabra. Corra tu palabra y sea glorificada, Señor. Así como también pedimos extensiva tu misericordia, manifestando señales, algún milagro, alguna señal, alguna manifestación de poder sobre los cuerpos que están enfermos, Señor. Porque también viniste para sanar a los oprimidos del diablo. Sana a todo oprimido del diablo, Señor. Toda tu mano misericordiosa y poderosa no se ha cortado para bendecir, para sanar, para ayudar. El que teme a Jehová y se aparta del mal, tu palabra asegura que tú eres medicina para su cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Señor, que tu palabra encuentre, Señor, el poder actuando, vitalizando y rompiendo, Dios mío, toda opresión de Satanás y el diablo. En el nombre de Jesús, liberando señales, milagros y maravillas para gloria del nombre de Cristo. Pues tu palabra dice que en la iglesia primitiva tú confirmabas la palabra con las señales que ésta le seguían. Decimos juntos en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.